Existe después de todo un motivo muy importante para temer. Charles Spurgeon, el temor adecuado. La bicicleta era espléndida, con un sombreado de oscuro a claro, pedales en forma de corazón, una canasta de filigrana, calcomanías de princesa, brillos por todas partes, totalmente equipada. Cuando su madre le mostró el anuncio en el sitio web de compra y venta, a Mary, de 5 años, dio salto y grito de alegría. La encantadora bici era el sueño de mi nieta hecho realidad. Había estado pidiendo una bicicleta durante semanas. Apenas podía contener su emoción mientras ella y su papá conducían para recogerla. ¿Puedo montarla ya? ¿Puedo montarla ya? Insistía incesantemente mientras su papá ajustaba al asiento, lubricaba la cadena y apretaba los pernos de las robustas ruedas de entrenamiento. Por fin, la bicicleta estuvo lista. Toda la familia se reunió para el gran momento. A Mary se subió con seguridad al asiento. Era perfecta, del tamaño adecuado, espectacular. Ella se llenó de orgullo mientras todos aplaudían. Obviamente era hora de sacar a esa reluciente joya a dar una vuelta. «Vayamos al parque», sugirió a Mary con entusiasmo. Callie iba adelante en su monopatín. Su mamá la seguía de cerca, empujando a Holly en el cochecito. Su papá y a Mary cubrían la retaguardia. Sin embargo, la confianza de Mary flaqueó. Cuando llegó el momento, se sintió emocionada de sentarse en su nuevo tesoro, pero no estaba convencida de que pudiera aprender a montarla. Su papá le aseguró de que las ruedas de entrenamiento no la dejarían caer. Él agarró la bicicleta y empezó a empujarla por detrás, animándola a mover sus piernas en círculo, siguiendo la dirección de esos bonitos pedales en forma de corazón. A Mary se reía nerviosamente. Todo iba bien hasta que su papá la soltó y la bicicleta se tambaleó. A Mary gritó de miedo y cayó al suelo. Ninguna cantidad de seguridad, ni persuasión, ni ayuda de parte de su papá pudo convencerla de volver a montarla. Esa querida bicicleta ahora está llenándose de polvo en el garaje. Y la pobre Mary se enfrenta a un problema común. Ella carece de confianza, desea mucho montar en bicicleta, pero tiene demasiado miedo para hacerlo. El miedo al temor. Mi nieta estaba confiada en que podía montar en bicicleta hasta que el miedo se interpuso en su camino. Estoy segura de que con el tiempo enfrentará su miedo y triunfará. Del mismo modo en que finalmente reunió el valor para dormir en la parte superior de la litera del lago, ella lo superará, aprenderá a montar en bicicleta. Sin embargo, por ahora, el temor es definitivamente su enemigo. ¿Cuántas veces como adultos nos enfrentamos al mismo oponente intimidante? No nos inscribíamos, alzamos nuestra voz, ni nos ponemos de pie porque tenemos demasiado miedo. Y al igual que mi nieta y su bicicleta, la magnitud del temor que se apodera de nuestros corazones a menudo es mucho mayor que la magnitud de la tarea en cuestión. El temor es un enemigo poderoso. ¿Recuerdas la historia de Gedeón? El Señor instruyó a Gedeón acerca de cómo derrotar a 13,000 guerreros madianitas con solo 300 hombres. Era obvio que las fuerzas madianitas resultaban inmensamente superiores en número, fortaleza y poder militar. No obstante, cuando los hombres de Gedeón se pararon alrededor del perímetro del campamento enemigo una noche, levantaron sus antorchas y tocaron sus trompetas, el poderoso ejército entró en pánico. Se volvieron unos contra otros y huyeron. ¿Qué venció el ejército madianita? El temor. Y luego está la historia de la derrota siria. El rey Ben Adam había reunido a todo su ejército para sitiar Samaria, la ciudad capital del reino del norte de Israel. Él trajo alrededor de 250,000 de guerreros, suficientes para poblar una pequeña ciudad. Sin embargo, cuando por el vasto campamento de Ben Adán se extendió el rumor de que una alianza de mercenarios hititas egipcios habían venido a ayuda de Israel, todo el ejército huyó en medio de la noche. Estaban tan aterrorizados que dejaron todo atrás: caballos, burros, tiendas, comida, ropa, armas, plata y oro, todo. ¿Qué derrotó el ejército sirio? El temor. El rumor que desató el pánico ni siquiera era cierto. Los relatos del Antiguo Testamento indican que el Señor a menudo usaba el temor como un catalizador para obligar a los enemigos de Israel a autodestruirse.
Ejércitos enormes y poderosos fueron incapacitados, no por el poder de las armas ni los carros, sino por el poder del temor. Allí los tienen, sobrecogidos de miedo, cuando no hay nada que temer, se burló el salmista. Salmo 53:5. Estos grandes ejércitos fueron aplastados por el enemigo interior. Cuando el temor dominó sus corazones, se derrotaron a sí mismos. Desde una perspectiva humana, su miedo era irracional, injustificado. Sin embargo, eso no importaba, irracional o no, fue el miedo el que los derrotó. En el siglo XVI, el gran escritor francés Michel de Montaigne escribió sobre la naturaleza debilitante del temor. A lo que más temo en el mundo es al miedo. Él no estaba solo temiéndole al miedo. Franklin Roosevelt se hizo eco de este sentimiento en su discurso inaugural. Le dijo al pueblo estadounidense que a lo único que tenía que temerle era el miedo en sí mismo. Roosevelt estaba haciendo alusión al miedo generalizado que marcó el comienzo de la caída de Wall Street en 1929 y se convirtió en el sello distintivo de la Gran Depresión subsiguiente. Roosevelt reconoció que la espiral financiera descendiente no terminaría hasta que la gente dejara de ser dominada por el temor y recuperara la confianza en el mercado. El temor es el enemigo de la confianza. A fin de ganar confianza, necesitamos una estrategia sólida para lidiar con este poderoso enemigo. ¿Qué es el temor? El diccionario define el temor como una emoción angustiante provocada por el peligro inminente, el mal, el dolor. Sentimos miedo cuando nos enfrentamos a algo fuera de nuestro control que amenaza con dañarnos, ya sea que ponga en peligro nuestro bienestar físico, emocional o psicológico y que la amenaza resulte real o imaginaria. Todo el mundo le teme a algo. Los temores comunes incluyen el miedo a volar, hablar en público, las alturas, los espacios cerrados, la oscuridad, las tormentas, las arañas, las agujas y la muerte. Y luego están esos miedos generales, los cuales no siempre se encuentran unidos a un objeto o un suceso externo específico, como el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a la intimidad, el miedo al compromiso o el miedo a que alguien a quien amamos sufra algún daño. La lista de temores es prácticamente infinita. El temor a la desaprobación, el temor a la decepción, el temor a la dificultad, el temor a la exposición, el temor a la vergüenza, el temor a la exclusión, el temor a la escasez, el temor a la enfermedad, el temor al éxito, el temor a pasar desapercibido, el temor a no ser amado, el temor a lo desconocido. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué te mantiene despierta por la noche con preocupación? ¿Qué te estresa? Piensa en ello por un momento. Tal vez temes por tu salud, tu seguridad, tu trabajo, tu matrimonio o tus hijos. O quizás estés ansiosa por algo que está sucediendo en tu escuela, en tu iglesia, comunidad o ciudad. Reconocer cuáles son tus temores es un primer paso importante para aliviar el miedo y ganar confianza. Si no sabes qué es lo que te asusta, es probable que nunca hagas nada al respecto. El miedo puede ser repentino o intenso o puede ser persistente y leve. Puede abalanzarse sobre ti de forma inesperada o puede escoltarte constantemente. Puede gritarte o puede fastidiarte. Puede hacerte sentir al límite o lanzarte a un ataque de pánico total. El temor viene en una amplia gama de formas y tamaños. Es tan complejo y multifacético que un diccionario en la línea identifica nada menos que 3.188 sinónimos como parte de la familia extendida del temor. Palabras como ansioso, preocupado, estresado, inquieto, nervioso, apresivo, asustado, turbado, atemorizado, espantado, perturbado, tembloroso, sobresaltado, estremecido, agitado, sobrecogido, alarmado, intranquilo, angustiado, consternado, pavoroso, desesperado, aterrorizado,
horrorizado, aterrado. Solo con leer la lista es suficiente para hacerme sentir incómoda. El temor es definitivamente una emoción angustiante. Todos hemos sentido sus dedos helados apretar nuestros corazones. Una noche me encontraba sola en casa. Mi esposo había salido con unos amigos, así que estábamos solo yo y mi lavadora negra. Sheva, acurrucadas en el sofá en medio de la oscuridad viendo la televisión. De repente escuché algo moverse en el patio trasero. Mi corazón comenzó a acelerarse, mis músculos se tensaron, mi respiración se aceleró. Todo mi cuerpo entró en modo de crisis. La reina Sheva permaneció comatosa, roncando a mis pies. Es completamente inútil como perra guardiana. No corre a la puerta, rara vez ladra. Era obvio que defender nuestro hogar dependía de mí. ¿Qué debo hacer? De inmediato tomé el teléfono inalámbrico de la mesa del café y presioné 91. Luego me agaché por debajo del nivel de las ventanas y sigilosamente me arrastré a través de la oscuridad por los pocos escalones hasta el nivel principal de nuestra casa. Cada fibra de mi cuerpo estaba en alerta máxima. Me agaché aún más mientras me abría camino a través de la cocina hacia la puerta mosquetera abierta. Tenía un nudo en el estómago. La sangre latía en mi cabeza. Mis ojos estaban entrecerrados para darle sentido a las sombras monocromáticas. Mis oídos se esforzaban por filtrar el diálogo de la televisión del sonido que emanaba de mi patio. El vello de mis brazos estaba erizado. Apretaba fuertemente el teléfono en mi mano sudorosa. Mi pulgar se apoyaba en el dial, posicionado para pulgar el numeral final. Después de lo que pareció una eternidad, al fin alcancé el interruptor de la luz exterior. Lo encendí abruptamente. Así fue cuando mi respuesta al miedo disminuyó y se desencadenó la respuesta al miedo de la gata de mi vecina, haciéndola maullar y salir corriendo. Fue también cuando la reina Sheva finalmente se cayó del sofá y entró a la cocina, bostezando, estirándose y dándome su mejor mirada de ¿es hora de un premio especial? Suspiró, hora de algunas lecciones de perro guardián. Yo diría, el sonido que había escuchado en el patio desencadenó una reacción inmediata e intensa. Lo que experimenté fue una respuesta al miedo clásica. No la activé conscientemente ni me detuve a analizarla hasta que llegó a su fin. Durante esos pocos segundos tuve tanto miedo que reaccioné como si mi vida estuviera en peligro, a pesar de que realmente no existía ninguno. ¿Por qué el miedo es una emoción tan poderosa? ¿Por qué produce una respuesta tan fuerte? ¿Por qué puede motivar a una debilucha a ponerse en pie y luchar? ¿O hacer que incluso la persona más fuerte e incompetente sea cobarde y se autodestruya irracionalmente? ¿Cómo funciona el temor? Tu cerebro tiene un sistema del temor que comprende 4 circuitos diferentes, los cuales se activan al mismo tiempo. Estos circuitos envían señales de ida y vuelta para intensificar y atenuar tus sentimientos de miedo. Déjame explicarte cómo funciona este sistema. Primero, el círculo de alarma, amígdala. Cuando percibes una amenaza, como un perro feroz negro que corre ladrando hacia ti, te garantizo que no es Sheva. Esa amenaza hace que tu amígdala, el centro de control de las emociones con forma de almendra en tu cerebro, envíe una señal de peligro a tu hipotálamo, tu centro de comando del sistema. El hipotálamo utiliza tu sistema nervioso para enviar una alarma de código rojo a todo el cuerpo. Una alarma de código rojo hace que la glándula pituitaria secrete una hormona del estrés en la sangre y las glándulas suprarrenales para liberar una descarga de adrenalina y cortisol. La energía se desvía a los órganos inmunitarios, reproductivos y digestivos y se dirige hacia el cerebro, el corazón, los pulmones y los músculos. Esto aumenta tu alerta y te pone en un estado de preparación elevado. La mayoría de las personas le llaman a esto la respuesta de lucha o huida. El círculo de alarma es la forma rápida y desordenada del cerebro de responder ante una crisis. Mi cerebro recibe una señal de peligro, mi cuerpo y mis emociones reaccionan sin pensar. Intuitivamente salto, corro, me escondo, grito o tomo el objeto que tenga más cercano
para usarlo como una arma. Esta reacción es automática e involuntaria. El propósito de mi circuito de alarma es acelerar mi capacidad para protegerme de un peligro o amenaza inminente. Es lo que me hace presionar el freno cuando el coche en el carril contrario se desvía hacia mi carril. Saltar cuando oigo un ruido fuerte repentino. Dar un soplido cuando un bicho cae en mi regazo. O agacharme cuando un inesperado objeto viene volando hacia mi cabeza. 2. El circuito de elevación. Corteza sensorial. Cuando tu cuerpo se pone en alerta de código rojo, el hipotálamo también alerta y activa el segundo componente de tu sistema de respuesta al estrés, la corteza sensorial. Esta parte de tu cerebro evalúa la información que se recibe a través de tus sentidos y trata de darle sentido a todo. Evalúo lo que oigo. ¿Qué es ese ruido? ¿Son pisadas? ¿Es el sonido de la silla raspando contra el piso? ¿A qué distancia está el sonido de mi puerta? Evalúo lo que veo. ¿Hay algo en el patio trasero? ¿Qué es esa silueta oscura? ¿Es una figura humana? ¿Se está moviendo? Evalúo lo que huelo. ¿Es humo de cigarrillo o fuego? ¿Podría mi vecino estar afuera usando un bistec a esta hora? El circuito de evaluación funciona más lentamente que el de alarma, mientras que el circuito de alarma pone mi cuerpo en alerta inmediato por si acaso. El circuito de evaluación me hace reunir y evaluar información para entender la situación. Tercero, el circuito de asociación, hipocampo. Al mismo tiempo que los circuitos de alarma y evaluación se disparan, el hipotálamo alerta al hipocampo, tu centro de memoria, para empezar a revisar instantáneamente tus archivos de recuerdos. El hipocampo desempeña un papel importante en la formación e indexación de los recuerdos sobre las experiencias vividas. Trabaja en conjunto con la amígdala para asociar a las emociones con esas experiencias. El hipocampo compara el acontecimiento presente con los incidentes pasados para ver si existe una asociación. Tu cerebro inconscientemente procesa la situación, la compara con las experiencias pasadas y saca una conclusión. Por ejemplo, una situación como esta me hizo daño antes. Sin duda me volverá a lastimar. Por lo tanto, si te mordió un perro, es posible que le tengas miedo a los perros de por vida. Si tu padre dejó a tu familia, puede que sufras de un miedo al abandono permanente. Si fuiste objeto de las burlas en la escuela primaria, tal vez siempre temas que la gente se ría de ti. Los seres humanos aprenden a tenerle miedo a las cosas peligrosas. Sin embargo, también pueden aprender a temerles a las cosas que no lo son. Hubo un experimento conductual tristemente célebre realizado en 1920 con un niño de 9 meses llamado Albert. Los investigadores condicionaron a Albert para que le tuviera miedo a las cosas blancas peludas. Una rata blanca, un conejo blanco, un perro blanco mullido, animales de peluche blancos y una máscara de Santa Claus con una barba hecha de bolas de algodón blanco. El experimento del pequeño Albert demostró que, dadas las circunstancias adecuadas, la gente puede aprender a tenerle miedo a casi cualquier cosa. Lo que te asusta se llama una amenaza percibida. Las amenazas percibidas son diferentes para cada persona. Cuando te enfrentas a una de ellas, tu hipocampo le informa a tu cerebro que estás en peligro. Esta comprueba los bancos de memoria y concluye, basándose en las experiencias pasadas, que la situación es una amenaza para tu bienestar, sea o no el caso. Como resultado, tu cuerpo reacciona automáticamente con la respuesta de lucha o huida para mantenerte a salvo. Cuarto, el circuito ejecutivo, lóbulo frontal. ¿Alguna vez has oído la expresión ¿tiene miedo de su propia sombra? Una vez vi un video en YouTube de una niña que sí le tenía miedo. Al parecer, ella nunca había notado su sombra antes. Cuando vio a la figura negra espeluzante a su lado, gritó con miedo y trató de huir. Su llanto y su temor se intensificaron a medida que la sombra la seguía por todas partes. Finalmente colapsó en medio de sollozos indefensos. Fue entonces cuando su padre, que se reía mientras filmaba la escena divertida, apagó la cámara. Me imagino que él fue a levantarla y consolarla, asegurándole de que la sombra era proyectada por el sol que brilla sobre su cuerpo.
No había un espeluznante hombre del saco persiguiéndola. Ella no tenía absolutamente nada que temer. Al razonar con la niña, su padre había participado en su circuito ejecutivo, el último circuito en el sistema del temor humano. El circuito ejecutivo se encuentra en el lóbulo frontal. Esta es la parte más grande de tu cerebro. El lóbulo frontal es el responsable del pensamiento y la toma de decisiones. Es la parte del cerebro que asume el mando. Es en lo que confías para manejar y modificar tus emociones y comportamiento. Tu circuito ejecutivo puede intensificar o disminuir tu agitación. Dependiendo de cómo dirijas tus pensamientos, puedes convencerte de aumentar o reducir el estado de temor. Tus circuitos de alarma y asociación toman lo que los científicos llaman el nivel inferior del temor. Este nivel es automático e involuntario. Tus circuitos de evaluación y ejecutivo toman el nivel superior. Este nivel es más deliberado y volitivo. El nivel inferior es dirigido mayormente por las emociones, mientras que el nivel superior es dirigido más por la razón. Dios creó el nivel inferior y el nivel superior del temor para trabajar juntos de forma armoniosa. El nivel inferior nos advierte acerca de una situación posiblemente peligrosa, pero luego el nivel superior evalúa si la amenaza es real y nos permite hacer una elección sabia y volitiva sobre la respuesta apropiada. Así es como se supone que el temor debe funcionar. Sin embargo, todos sabemos que el temor puede salirse de control. Que nos elijan para dar un discurso improvisado puede causar un pánico mayor que encontrarnos con un oso. Entrar en una sala llena de personas desconocidas puede inducir más terror que un huracán. Una visita de tu suegra puede hacerte sudar más que el hecho de que la agencia de cobros impositivos audite tus impuestos. Nuestros sistemas de temor no siempre nos hacen responsables de la manera apropiada. Nuestros circuitos de alarma pueden lanzarnos a un pánico irracional o mantenernos atrapadas en un estado perpetuo de ansiedad. Nuestros circuitos de evaluación pueden malinterpretar la evidencia. Nuestros circuitos de asociación pueden aprender a temer a las cosas equivocadas. Y nuestros circuitos ejecutivos pueden ser anulados por las emociones temerosas y dejarnos indefensas para responder de una manera razonada. Creo que estarás de acuerdo en que la razón por la que el temor es un enemigo tan poderoso e intimidante es que éste distorsiona nuestra percepción de la realidad. Nuestro miedo está distorsionado. No tememos como deberíamos. Tenemos miedo de cosas a las que no debemos temer. El temor puede ser nuestro enemigo. Puede ser la razón de nuestra autodestrucción. Cuando el temor se sale de control. Dios creó al hombre como un complejo sistema interno del temor. En el principio, el miedo era una emoción totalmente útil. Me imagino que Adán y Eva se beneficiaron del mismo a medida que avanzaban en su trabajo diario en el huerto. El circuito de alarma de Adán probablemente lo haya hecho saltar hacia atrás cuando una rama podada cayó al suelo. Su circuito de evaluación le informó que le dolería si una gran rama le caía en sus dedos de los pies. Su circuito de asociación lo hizo más cauteloso la próxima vez que sacó sus herramientas para podar las ramas. Su circuito ejecutivo le aconsejó que se apartara y tomara todas las precauciones necesarias al trabajar en lo alto para evitar lastimarse. El temor le enseñó a la primera pareja a tener un sano respeto por el fuego, el agua, la luz, la oscuridad, la altura, el peso, la masa y cosas como la fuerza de fricción, la fuerza de gravedad, el poder del impulso y todas otras leyes naturales que Dios tejió en el universo. El miedo les informó que estas cosas eran mayores que ellos y que estaban impulsadas por fuerzas fuera de su control. El miedo les enseñó que no podían desafiar las leyes naturales de Dios sin riesgo de lesionarse. El temor les sirvió a Adán y a Eva de otras maneras también. La Biblia indica que, además de equipararlos con un sistema de respuesta innato que ayudó a protegerlos del peligro físico, Dios creó otro tipo de temor para que habitara dentro de sus corazones, el temor de Dios. Este temor reverente ayudó a protegerlos del peligro espiritual.
Más adelante vamos a analizar lo que esto significa, pero por ahora piensa en el temor del Señor como un profundo temor y respeto reverente por nuestro Creador y un sentido de nuestra propia dependencia de Él. Temer a Dios implica una perspectiva apropiada de quién es Él y quiénes somos nosotros en relación con Él. Él es Dios y nosotros no. Esto es similar al tipo de temor que siente una niña por un padre amoroso. Ella no tiene miedo de su padre en el sentido de desconfiar de él. No le preocupa que su papá sea indiferente, cruel o injusto o que le haga daño. Su temor es un respeto basado en la confianza de su sabiduría, fuerza, protección y posición de autoridad en la familia. Este tipo de temor la beneficia, la motiva a escuchar respetuosamente las instrucciones de su padre, cree en lo que él le dice y hacer lo que él manda. Esa es la clase de temor saludable que Adán y Eva tuvieron en un inicio hacia el Señor, es decir, hasta que la astuta serpiente los convenció de considerar un tipo de temor completamente diferente. Ya conoces la historia. Usando el engaño y una charla astuta de doble sentido, la serpiente introdujo una clase de temor totalmente nueva en la mente de Eva. Es verdad que Dios les dijo, Génesis 3:1. A primera vista, el amigable reptil parlante estaba solo debatiendo sobre las reglas del huerto y los méritos del fruto que Dios había etiquetado fuera de su alcance. Sin embargo, en un nivel más profundo, el conspirador estaba tentando a Eva para que tuviera profundos recelos acerca de Dios. Recelos, sospecha, inquietud, perturbación, ansiedad, duda, preocupación. ¿Dónde hemos visto estas palabras antes? Todas forman parte de la familia del temor. No son tan llamativas, extremas o contundentes como otros miembros de su familia. Pánico, horror y terror. Si la serpiente hubiera utilizado un enfoque de mano dura, la amígdala de Eva habría disparado su circuito de alarma en una respuesta de lucha o huida. Eso no había servido para nada a su propósito. No obstante, el diablo sabía que el miedo es un poderoso motivador del comportamiento humano. Así que activó su red del temor usando un enfoque mucho más retorcido, con medias verdades que podrían engañar incluso al mejor estafador. Llenó sus pensamientos de sospechas y temores perversos y perturbadores acerca de que Dios no estaba diciendo la verdad, Dios no era tan bueno como ella pensaba, Dios no quería lo mejor para ella, Dios la estaba refrenando, ella se estaba perdiendo de algo mejor y confiar en Dios era un error terrible. La astuta serpiente insinuó que Dios representaba una amenaza legítima para el desarrollo personal y el bienestar de Eva. Asimismo, la empujó a actuar con confianza contra esa amenaza. La convenció de que debía tomar el asunto en sus propias manos. Ella podía valerse por sí misma, podía extender la mano y tomar lo que quisiera, podía dejar a un lado el ridículo temor reverente de Dios que le estaba reteniendo. El éxito estaba a su alcance. En esencia, Eva tuvo que elegir qué tipo de temor iba a controlar su comportamiento: el temor reverente del Señor, que era parte de su diseño, o el persistente temor opresivo que la serpiente había introducido en su mente. Lo que la serpiente dijo parecía tener sentido. El fruto prohibido, en efecto, se veía bien. Parecía atractivo, apetecible, hermoso, tenía buen aspecto. Versículo 6. Se veía inofensivo, sabroso y delicioso. Era bueno para comer. Tenía una promesa. Era deseable para adquirir sabiduría. Cualquiera que quisiera ser alguien seguramente tomaría un bocado. Si la fruta no hubiera parecido tan atractiva, ¿crees que Eva habría caído en la trampa? Si hubiera estado podrida y llena de gusanos, ¿crees que ella hubiera considerado desobedecer a Dios? Por supuesto que no. Lo que hace que las ofertas de Satanás sean tan atractivas y engañosas
es que siempre se ven muy bien. La fruta parecía atractiva, inofensiva y prometedora, así que ella la tomó, la comió, la compartió, él la tomó, la comió. Adán y Eva abrazaron el temor distorsionado y mentiroso promovido por Satanás. Al hacer, rechazaron el temor verdadero que había sido el fundamento de su relación de amor con el Señor. Ese es el momento en el que el miedo atravesó el espejo y comenzó a salirse de control. El cambio fue inmediato. Imagina la fuerza pura de la emoción que debe haber abrumado a Adán y a Eva cuando pecaron y su inocencia fue destruida. Debe haber sido horrible. La vergüenza, la abrumadora sensación de dolor y pérdida. Por primera vez se sintieron avergonzados, dañados, inseguros, expuestos, verdaderamente temerosos. Satanás aprovechó el sistema del temor de Eva para hacer que actuara contra Dios. Sin embargo, la leve preocupación que la hizo dudar de Dios no era nada comparada con el terror que en aquel momento se apoderó de los corazones de ella y su marido. Perder su reverente temor de Dios les abrió las puertas a todo tipo de temores opresivos. En pánico, trataron de coser algunas hojas de higuera en un lamentable intento de cubrirse. Cuando Dios vino al huerto esa noche, Adán y Eva no estaban por ningún lado. Más tarde Adán explicó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Génesis 3, del 9 al 10. Adán tenía miedo, ya que se dio cuenta de que estaba desnudo. Eva estaba presa del mismo temor. Ellos nunca dijeron que tenían miedo del juicio de Dios. No dijeron que tenían miedo de haberlo decepcionado. No dijeron que tenían miedo de que pudiera responder con ira. No dijeron de que tenían miedo de las consecuencias de su pecado. No tenían miedo porque no querían que Dios los viera desnudos. Piensa en esto por un momento. ¿No es un poco irracional? Hasta ese punto siempre habían estado desnudos. Desde el día en que Dios los creó, habían caminado de esa manera. Sus partes privadas siempre estaban a la vista. Parece tonto que de repente tuvieran miedo de que los viera desnudos. Ese miedo estaba fuera de lugar, era absurdo, no tenía sentido. Por supuesto, sabemos que su aterrorizado impulso de cubrirse fue realmente un intento de ocultar su culpa. No obstante, esta reacción temerosa indica que su opinión de Dios había cambiado radicalmente. Su temor positivo fue reemplazado por uno negativo. Tenía miedo de ser avergonzado. Le temía a la exposición. Temía que Dios los viera como realmente eran. ¿En verdad pensaron que Dios no sabía lo que habían hecho? ¿Pensaron que Él no podía ver a través de su lamentable intento de cubrir su pecado? ¿Por qué se escabulleron de Dios en lugar de correr hacia Él? ¿Alguna vez les había dado razones para desconfiar de su compasión o para dudar de su amor? Cubrirse con delantales de hojas fue más que un simple intento de aliviar su vergüenza. Esto refleja un sentido de autosuficiencia, autojustificación, autodeterminación. Era otra expresión del exceso de confianza que los había metido en problemas en primer lugar. Hasta ese momento, Adán y Eva solo habían conocido a un Dios amoroso, amable y bueno. Ahora le temían. ¿Qué había sucedido? ¿Había cambiado Dios? No, pero ellos sí. El pecado los transformó, afectó su visión de Dios y de quienes eran en relación con Él. Uno de los efectos más devastadores del peligro es que distorsionó el sistema del temor de Adán y Eva. Ellos perdieron su sano temor de Dios. Un temor legítimo, irracional y basado en la mentira empezó a dominar sus mentes y su comportamiento. Antes de la caída, el temor tenía un propósito, íntegramente bueno y protector. Mantenía a los seres humanos seguros desde el punto de vista físico y espiritual. Después de la caída,
el miedo comenzó a servir a un propósito malvado y destructivo. Se convirtió en una poderosa herramienta del enemigo. Desde aquel fatídico día, Satanás ha usado implacablemente el miedo como una arma contra nosotras. El estafador de la confianza. El temor es el sentimiento de que algo es más poderoso que yo y que está más allá de mi control. El miedo introduce incertidumbre y apresión, disminuye mi confianza, evalúo la amenaza y concluyo, no tengo lo que necesito para enfrentar esta situación. Cuando siento temor, busco una manera de aliviar esta emoción incómoda. Puedo huir de la amenaza o puedo buscar a otra persona o cosa en lo que depositar mi confianza para disminuir el miedo y recuperar la seguridad. El temor y la confianza son poderosos motivadores del comportamiento humano. Robert, un psicólogo reconocido por su teoría de las emociones, identificó al temor y la confianza como 2 de las 8 emociones primarias en el núcleo de la constitución emocional humana. Las 8 grandes emociones son el temor, la confianza, la alegría, la anticipación, la ira, la repulsión, la tristeza y la sorpresa. Los comerciantes entienden el poder de apelar a estas 8 emociones centrales cuando promocionan un producto, especialmente a las poderosas emociones de la anticipación, esperanza, el temor y la confianza. El comercial de la pasta dental no solo te está vendiendo dentrífico, está lanzando el mensaje de que esta pasta de dientes eliminará las manchas feas de tu esmalte. Repulsión. Te ayudará a superar tus inseguridades. Temor. Traerá al hombre de tus sueños. Anticipación. Y te hará feliz. Alegría. Puedes estar segura, confianza, de que como la efectiva marca hizo esto en la señora guapa celebridad, ciertamente lo hará por ti. Es una oferta de tiempo limitado. Mejor que dejes lo que estás haciendo y compres una pasta dental. No te demores, hazlo ya. Sabemos que las empresas utilizan la mercadotecnia emocional para vender sus productos. También sabemos que los estafadores aprovechan nuestras emociones para propósitos mucho más siniestros. Consideramos la estafa del soporte técnico emergente, por ejemplo. En esta estafa, un mensaje emergente aparece en la pantalla de tu computadora proveniente de una compañía de software reconocida, como Microsoft, Apple, Norton y Dell. El mensaje afirma que la empresa ha detectado un virus o que tu computadora está a punto de colapsar, causando una pérdida enorme de información. Ellos ofrecen solucionar el problema y reparar tu computadora por un costo. ¿Te sientes temerosa? ¿Algo está mal en mi computadora? ¿Un virus o no? ¿Te sientes aliviada de que alguien con más conocimientos informativos que tú sea capaz de ayudar? ¿Confías en la legitimidad de la empresa que lleva el conocido logotipo? ¿Esperas que serán capaces de solucionar el problema y devolverte un equipo que esté libre de virus y funcionando mejor que nunca? Los estafadores del soporte técnico quieren que pagues por un servicio que no necesitas para solucionar un problema que no existe. ¿Cómo lo hacen? Mienten. Diseñan un escenario engañoso para aprovecharse de tus miedos, convencerte de depositar tus finanzas en ellos. ¿Alguna vez has sido engañada por una llamada telefónica, un mensaje de texto o un correo electrónico o por alguien que conociste en línea solo para descubrir más tarde que fuiste estafada? Una vez me engañaron con un correo electrónico de Apple que parecía real, pero resultó ser una estafa. Tuve que pasar horas en línea con Visa en medio de nuestras vacaciones para que revertieran los cargos que el estafador había acumulado en mi cuenta. Quizás nunca has caído en una estafa financiera. Sin embargo, sé que has caído en una espiritual. Todas lo hemos hecho. Satanás es el maestro del engaño. Como la Biblia explica en Juan 8:44, el diablo no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira.
Satanás es un mentiroso patológico, es el mayor defraudador, impostor, estafador y victimario de todos. Es un ladrón que solo viene para robar, matar y destruir. Es más hábil en la duplicidad, la seducción, la manipulación, la persuasión que cualquier otro estafador que haya existido. Y está más constantemente tratando de aprovecharse de nuestros miedos e inseguridades para vendernos una serie de productos. Déjame recordarte que el estafador juega con tu confianza. Un estafador te convence de poner tu confianza en él y sus increíbles promesas. Lleva a cabo juegos de engaño para ganarse tu confianza. Una vez vi una entrevista en línea con un importante investigador de fraudes de Washington. Él dijo que la estrategia central de un estafador es colocar sus víctimas bajo los efectos del éter, pasando por alto su razón y apelando a un profundo temor o deseo. Cuando Satanás habló con Eva sobre el fruto prohibido, en esencia la estaba involucrando con un juego de confianza. El experto engañador jugó con las emociones de Eva a fin de socavar su confianza en el Señor y engañarla para que en cambio pusiera su confianza en Él. De acuerdo con Satanás, todo lo que tenía que hacer para aliviar sus miedos y alcanzar sus sueños era comer del fruto prohibido. Se trataba de una farsa, por supuesto. Comer del fruto prohibido no hizo realidad los sueños de Eva. El efecto del éter se desvaneció y la invadió un horrible dolor. Esto produjo terribles consecuencias en su cuerpo, en su mente, su voluntad y sus emociones, en su realización con Dios, en su matrimonio. El pecado de Adán y Eva tuvo como resultado consecuencias horribles y destructivas para cada ser humano que haya vivido. Y uno de los efectos más desastrosos fue un cambio de lo que tememos de forma natural y de donde depositamos naturalmente nuestra confianza. El juego de la confianza. Satanás hizo participar a Eva en un astuto juego de la confianza. Su objetivo era que Eva les temiera las cosas equivocadas, colocara su confianza en las cosas equivocadas y deseara las cosas equivocadas. ¿Recuerdas la fórmula para la confianza del capítulo anterior? Confiar en Dios más que confiar en otras cosas igual confianza fuerte y sabia. Confiar en Dios menos que confiar en otras cosas, confianza débil y necia. Antes de que Eva pecara, poseía una confianza fuerte y sabia. Ella confiaba en el Señor más de lo que confiaba en otras cosas. Confiar en Dios era su inclinación natural, pero entonces Satanás la engañó para que cambiara la dirección de la ve. Cuando comió del fruto, su inclinación cambió. Eva comenzó a depositar más confianza en la versión de la realidad retorcida de Satanás que en lo que Dios dijo. Le dio la espalda a la confianza fuerte y sabia, y en su lugar abrazó la confianza débil y necia. Los hombres han seguido haciendo esto desde entonces. Hasta el día de hoy, el gran ganador sigue jugando el mismo juego de la confianza. Él sigue utilizando las mismas tácticas que utilizó de forma efectiva con nuestra predecesora Eva. El gran engañador esparce temor. Satanás es un instigador del temor. Él promueve la inseguridad, las dudas, las ansiedades, la desesperación y todos los otros aspectos destructivos de la familia del miedo. Nos convence de tenerle miedo a cosas que no debemos temer. Tememos que Dios no sea lo suficientemente grande, lo suficientemente bueno o que le importe. Tememos que Dios no hará las cosas de la manera que queremos que las haga. Le tememos a la gente, le tememos a la exposición, le tememos a la desaprobación, le tememos al fracaso, le tememos a la pérdida, les tememos a todo tipo de cosas. La mayoría de nuestros miedos están basados en la versión retorcida de la realidad de Satanás y las mentiras que él perpetúa. Sin embargo, estos miedos erosionan nuestra confianza, nos paralizan y nos mantienen atrapadas en un estado de ansiedad, estrés, derrota y desesperación. Por supuesto, queremos aliviar todas esas emociones incómodas y temerosas. Por lo tanto, buscamos algo en lo que depositar nuestra confianza
con la esperanza de disminuir el miedo y aumentar nuestra seguridad. El gran engañador esparce confianza. De la misma manera en que los estafadores de soporte técnico ofrecen una solución para un problema que ellos mismos crearon, Satanás nos vende sus falsos remedios de aceite de serpiente. Él no solo esparce miedo, sino que también esparce una confianza débil y necia como una supuesta cura. Está satisfecho siempre y cuando la V de nuestra confianza se incline en una dirección correcta, es decir, lejos de Dios. Satanás es el archienemigo de Dios, aborrece a Dios y está ansioso de que nos unamos a Él en su revelación cósmica. Como hizo con Eva, Satanás está especialmente interesado en alentar nuestra autosuficiencia y autodeterminación. Cuando caemos en su trampa y depositamos más confianza en nuestras competencias y capacidades o en nuestra propia apariencia, simpatía, dinero, posesiones, amigos o habilidades, que la que colocamos en aquel que nos da estas cosas, Satanás quiere que tengas confianza. Puedes apostar a que sí, siempre y cuando tengas confianza en todo menos excepto en Dios. Adán y Eva todavía estaban acobardados con sus hojas de higuera cuando Dios habló de un libertador que algún día conquistaría el poder de la temible serpiente. Dios le advirtió a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Génesis 3:15. Eva y su adversario fueron los progenitores de una lucha basada en el temor que continuaría a lo largo de la historia hasta el momento culminante cuando la descendencia de la mujer lograría la ventaja. Los teólogos denominan a este versículo el protoevangelio, la primera narración del evangelio, porque es el primer lugar en la Biblia donde se anuncian las buenas nuevas del Salvador venidero, Jesucristo. Pablo aludió a esta promesa cuando le aseguró a sus amigos: muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Romanos 16:20. ¿Notaste el nombre que Pablo usó para referirse a Dios? El Dios de paz. Por medio de Jesús, Dios aplasta a Satanás. La paz aplasta el pánico, la fe aplasta el temor. El mensaje constante de la Biblia es que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, no necesitamos tener miedo de otras personas, circunstancias o cosas. Cuando tenemos una confianza firme, una confianza verdadera, podemos vencer a Satanás en su juego de la confianza de doble sentido. Si lo analizas bien, nuestra lucha contra el miedo y la apresión es en esencia la lucha para depositar nuestra confianza en las cosas correctas en lugar de en las equivocadas. La antigua lucha para creer en la verdad de Dios en lugar de en las mentiras de Satanás. Esta es una batalla difícil, dura, de por vida, implacable. Nuestra lucha contra el temor es tan persistente y continua como nuestra lucha contra el pecado. Sin embargo, la batalla no está exenta de esperanza y no se nos ha dejado sin ayuda. Dios dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Isaías 41, versículos 10 al 13. La Biblia nos asegura que con Dios de nuestro lado no tenemos razón para temer. Podemos abrazar la confianza porque el Señor es mayor que cualquier cosa que amenace con dañarnos. El temor es tu amigo. Resulta innegable que existe una estrecha conexión entre el temor y la confianza. En términos generales, el aumento del temor resulta en una disminución de la confianza. El aumento de la confianza resulta en una disminución del temor. Por eso los artículos sobre cómo fortalecer la confianza tienden a dispensar a este tipo de consejo. La autoconfianza es la creencia en ti mismo, es tu capacidad de confiar en tus habilidades. La razón de la falta de confianza en ti mismo casi siempre se puede resumir en una palabra: temor. Esto podría ser miedo a la vergüenza, miedo al rechazo, miedo a la crítica, miedo al fracaso o uno de muchos otros tipos de miedo. Afortunadamente, todos los temores se aprenden,
Nadie nace con miedos. Los temores pueden, por lo tanto, desaprenderse practicando repetidamente la autodisciplina con respecto al miedo hasta que desaparecen y uno se vuelve más confiado. Esta cita resume lo que la mayoría de las personas creen que es verdad. El temor es malo. El temor es el archienemigo de la confianza. Por lo tanto, la clave para fomentar la confianza es conquistar el temor. Si tan solo enfrentas tu miedo, lo dominarás hasta que el miedo se convierta en tu esclavo y tú en su amo, entonces ganarías una mayor confianza en tus habilidades. Derrotar el miedo es la manera de aumentar tu confianza. Las instrucciones de la Biblia sobre cómo volverte más confiada no sigue exactamente esa fórmula popular. Posiciona el temor del Señor contra los demás temores. Cuando le temes más a Dios, le temes menos a otras cosas. Cuando tu miedo a estas otras cosas se reduce, tu confianza verdaderamente aumenta. Por lo tanto, si quieres tener más confianza, tu temor de Dios debe aumentar. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? ¿No es el temor el problema? ¿Acaso la confianza no se trata de aliviar mis miedos? Tengo mucho miedo. Lo que realmente necesito es menos temor, no más. El camino de la Biblia a la confianza es contradictorio. Así como hay un tipo incorrecto y un tipo correcto de confianza, hay un tipo incorrecto y un tipo correcto de temor. La Escritura indica que la forma de combatir el primero es con el segundo. La manera de luchar contra el temor es con un tipo diferente de temor. Nuestro versículo sobre la confianza fuerte y sabia en Proverbios 14 deja en claro la conexión entre el temor santo y la confianza segura. En el temor del Señor hay confianza segura, y a los hijos dará refugio. El temor del Señor es fuente de vida, para evadir los lazos de la muerte. Versos 26 y 27. Hay algunas cosas que quisiera que notes en este pasaje. Primero, el temor del Señor es un refugio, tanto para la persona que teme a Dios como para sus hijos. ¿Qué es un refugio? Es un lugar de amparo, protección o seguridad. Un refugio nos mantiene a salvo del peligro. Un refugio es un lugar que alivia el miedo. El temor del Señor es un refugio que anula otros temores. Segundo, el temor del Señor es una fuente de vida. Es nutritivo, vivificante, salutífero, saludable, bueno. Es lo opuesto al miedo venenoso, engañoso y destructivo que promueve Satanás. Tercero, el temor del Señor nos empodera para alejarnos de los lazos de la muerte. En otras palabras, un temor santo y reverente nos libra de quedar atrapadas en las artimañas del gran engañador Satanás. Por último, y lo más notable, en el temor del Señor encontramos una confianza segura. Es importante que entiendas este punto vital. El temor de Dios es lo que te transformará en una mujer fuerte y segura. Hay una simple ecuación más de la clave de la confianza que me gustaría añadir a nuestra fórmula. En el primer capítulo, descubrir que confiar en Dios más que en otras cosas es lo que produce una confianza fuerte y sabia. A eso podríamos añadirle: temer a Dios más que temerle a otras cosas es lo que produce una confianza fuerte y sabia. Confiar en Dios más que confiar en otras cosas es igual confianza fuerte y sabia. Temer a Dios más que temer a otras cosas es igual a una confianza fuerte y sabia. La Biblia es clara en cuanto a las personas que ponen su fe en Dios a través de Jesucristo tienen una relación marcadamente diferente con el miedo que aquellas que no lo hacen. Como creyentes, nuestras vidas están dirigidas por el temor santo. Tememos a Dios, por lo tanto, no tenemos miedo a otras cosas. No le tememos a la gente, no le tememos a la enfermedad o a la muerte. No le tememos al fracaso, la vergüenza o la pérdida. No les tememos a las cosas que otras personas temen. Al menos con la ayuda de Dios estamos aprendiendo a no hacerlo. Los incrédulos se encuentran indefensos contra las artimañas del temible engañador. Si no confías en Dios, estás depositando tu fe en las falsas historias de Satanás. Tu vida está dirigida por un miedo impío. No temes a Dios, por lo tanto, tienes miedo a otras cosas. Y aunque haces todo lo posible para aumentar la confianza en ti misma a fin de aliviar la ansiedad, tus dudas e inseguridades, en el fondo
sabes que esa es una batalla perdida. El profeta Isaías aprendió que necesitaba tener una relación con el temor muy diferente a la de las personas que no seguían al Señor. El Señor me habló fuertemente y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. Me dijo: no digan ustedes que es conspiración a todo lo que llama conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo. Solo a Él han de temerlo. Isaías 8, versículos del 11 al 13. Isaías se enfrenta a una situación estresante. Es probable que se le acusara de conspiración por oponerse a la alianza de Israel con Siria, una alianza que transgredía las instrucciones claras de Dios. Al formular una acusación de conspiración contra él, los detractores esperaban presionar e intimidar a Isaías para que se callara. Sus tácticas para infundir temor habían funcionado con la mayoría de los habitantes y esperaban que también pudieran asustar a Isaías de modo que estuviera de acuerdo o al menos permaneciera en silencio. El Señor le advirtió a Isaías que no temiera lo que otros temían. Otros tenían miedo de enfrentarse a las celebridades de la época y la opinión popular. Tenían miedo de ser avergonzados, rechazados y tal vez sancionados en el ámbito social, económico o legal. Isaías no debía caer en sus mismos temores. No debía temer lo que los demás temían. El Señor le dijo que necesitaba mantener su temor en el lugar correcto. Deja que el Señor sea tu temor. No te dejes asustar. El punto de Dios era que Isaías debía luchar contra el temor con el temor. Temerle a Dios lo ayudaría a temerle menos a otras cosas. Temerle a Dios aumentaría su confianza. El Señor a menudo reprendía a su pueblo por temerle a otras cosas más de lo que temían a Él. Isaías 57:11. Asimismo, Jesús advirtió: a ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Temer al que después de dar la muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. Lucas 12, versículos 4 al 5. Como ves, el Señor quiere restituir el temor y la confianza al lugar que estos están ocupando antes de que el pecado lo estropeara todo. Dios quiere aplastar el miedo negativo, aprensivo y mentiroso que constituye una herramienta tan poderosa del enemigo y establecer el temor positivo, reverente y verdadero que originalmente existía en el corazón del ser humano. Él envió a Jesucristo, el Príncipe de Paz, para cumplir esta misión. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. 1 de Juan 3:8. Esas son buenas noticias, noticias excepcionalmente buenas. Y esto tiene profundas implicaciones en la forma en que lidias con tus miedos e inseguridades. El objetivo no es que dejes de ser controlada por el miedo, sino que dejes de ser controlada por el tipo equivocado de temor y empiezas a ser controlada por el temor correcto. El temor es a mi enemigo. El temor incorrecto es un asesino de la confianza. El temor verdadero edifica la confianza. El temor incorrecto es tu enemigo. El temor verdadero es tu amigo.